Después de que Luli lo dejó, Alfredo, el padre de Javier, empezó a darse cuenta de que su hijo tenía una enfermedad. Tenía 24 años y comenzó a tener conductas extrañas. Decía que se sentía encerrado y estaba muy acelerado. Un día, en la calle, tuvo un ataque de pánico. Alfredo lo llamaron para avisarle y lo fue a buscar. Lo vio mal y decidió que era hora de consultar a un profesional. Le hicieron varios estudios en una clínica, que no dieron nada bien, y ahí lo hicieron ver por un psiquiatra. Las sospechas eran fundadas. El médico le diagnosticó esquizofrenia paranoide y le prescribió medicación antipsicótica. Las cosas nunca volverían a ser iguales. La psicosis es un fenómeno complejo. Es difícil encontrar sus causas de manera exacta, pero pueden hilvanarse algunos conceptos. Para el psicoanálisis hay 3 tipos de estructuras psíquicas: la neurosis, que es la que tenemos la mayoría de las personas, la psicosis y la perversión. Cada una tiene su propio mecanismo que la define. En la psicosis tenemos el rechazo ¿de qué? De un significante primordial. Ese significante primordial, ¿no?, es como una carretera principal que ordena las significaciones del mundo. La psicóloga forense Paula Aramburu rastrea las raíces en los primeros años de vida, durante la composición de la estructura psíquica de las personas. Sí, vos podés ir por los costados, vas tomando ciertos atajos, pero esa carretera está, ordena. Cuando esa carretera no está, lo que dice Lacan es que empiezan a aparecer estos cartelitos al costado de la carretera. ¿Qué son esos carteles? Las alucinaciones. Las alucinaciones no son solo visuales. También pueden aparecer en cualquiera de los otros sentidos. Las alucinaciones anestésicas, que son cosas que se sienten en el cuerpo, que son muy invasivas, muy perturbadoras, y alucinaciones auditivas, voces, que generalmente son muy denigrantes, aparecen a través de insultos y de órdenes. Y esas órdenes tienen que ver generalmente con o lastimarse o lastimar a otro. Estas percepciones son insoportables y a veces la mente comienza a buscar alguna forma de procesarlas. Hasta que puede empezar a conformarse una idea delirante. ¿Qué va a producir este delirio? Aplacar todo ese proceso alucinatorio, porque si no es quedar inmerso en ese tormento que son las alucinaciones. En este punto se produce el quiebre y el salto hacia la música que tomó por sorpresa a la mayoría de sus seres queridos, que no estaban al tanto de lo que había pasado con Luli, la novia que lo había dejado, ni lo mal que le había hecho a Javier. En Canal 5, el canal de Rosario. El 26 de marzo de 1982, 20 años antes de convertirse en el dios punk, Javier Mesina nació como primer hijo de una familia clase media sin problemas de dinero. Hijo de profesionales, con un padre abogado y una madre arquitecta que trabajaba en la municipalidad, Javier tuvo una infancia normal en el barrio del Abasto, en el macrocentro de Rosario. Normal, al menos hasta la separación de sus padres cuando tenía 10 años, en 1992. Junto a su hermana María Eugenia, 6 años menor que él, fueron a la primaria y al secundario del Normal 3, cerca de su casa. En 1995 empezó primer año. Fue en esa época, en la puerta de la adolescencia, cuando empezarían los primeros problemas sociales. De a poco comenzaría a verse que era un pibe distinto al resto, con un nivel de sensibilidad por encima de la media. Los primeros 3 años le costó insertarse. El divorcio había pasado hace poco. Javier usaba anteojos muy anchos y se peinaba con raya al medio. Para cargarlo, algunos le decían Calculín, un personaje de Anteojito, una revista para chicos que leían nuestros viejos. La revista infantil más completa, útil y divertida. Javi sufría bullying, pero no era agarrarse a piñas. Se aguantaba las gastadas. Las bromas apuntaban especialmente a que no se bañaba. Por lo visto ya cultivaba un espíritu punky desde chico. Este Javier prepúber era vergonzoso, tímido y muy pacífico. Cada vez que tenía un problema en la escuela, como una vez que lo maltrató un bibliotecario, su papá iba a ver qué pasaba. Alfredo nunca permitía que le hicieran nada. En aquella época no se le pasaba por la cabeza que años después tendría que ir a una comisaría a pedir que detuvieran a su hijo. En 1997 su padre fue candidato a concejal y puso un pasacalles con su apellido en la puerta de la escuela de los chicos. Javi tenía una vergüenza tremenda. No quería saber nada con esa exposición, ver su apellido pintado grande frente a todos sus compañeros. Pero esa vergüenza, eventualmente y como muchas cosas en la vida de Javier, daría un vuelco extraordinario con el correr de los años. Javier disputaba la atención de su papá, y en el fondo seguramente lo admiraba,
pero al mismo tiempo él representaba todo contra lo que quería rebelarse. Alfredo, un hombre de la justicia, era la ley, el status quo, el camino marcado. Mientras tanto, la historia de los dos comenzaría a parecerse más y más, a pesar de las diferencias aparentes, como el fruto que nunca cae tan lejos del árbol. Los padres se habían separado cuando Javier tenía 10 años, y él no lo había tomado bien. El día que su padre se fue de la casa, Javi lo agarró de la pierna y le pidió llorando que se quedara. Al tiempo, Alfredo formó otra pareja. La mujer vivía en Barrancas, un pueblo que está a pocos kilómetros de Rosario. El hombre iba de forma periódica en su auto a visitarla, y un día se le ocurrió llevar a Javier. Todo fue normal hasta que Javi, entonces un niño rubio con el pelo casi blanco, vio que Alfredo le daba la mano a su nueva novia. Esa imagen fue un desconsuelo para él. Volvió todo el viaje en el auto mirando las estrellas por la ventana. Javier pensaba que su padre tenía una amistad, no otra pareja. No se imaginaba que podía estar con otra mujer que no fuera su madre. La mujer finalmente se iría a vivir con Alfredo a Rosario. Javi no la quería, la veía como una madrastra. Ella tenía 3 hijos, pero nunca hubo mucha relación, porque entre ellos había celos. El del medio, que tenía la misma edad de Javi, tocaba la guitarra y cantaba. Tenía una guitarra criolla que Alfredo le había regalado. Un día, sin querer, Javier se sentó encima y se la rompió. El pibe, que tenía unos 12 años, no paraba de llorar, y Alfredo le terminó comprando otra. Pero después, ante el hecho de que Javier no sabía tocarla ni parecía interesado, también le daría la guitarra arreglada. A los ojos de Javier, ahora ese chico tenía 2 guitarras, y él, ninguna. Román Ruiz fue amigo de Javi desde los 12 años. Hizo los 5 años de secundaria con él. En el Normal 3, se hicieron amigos con otros 2 chicos, Fede y Juan Pablo. Esa amistad continuaría luego del colegio, y tendría momentos muy trágicos que ninguno imaginaba en esa época. Cuando nosotros íbamos al colegio éramos chicos traviesos, éramos buenos pibes sanos, pero algunas docentes, viste, no tenían de punto y nos llenaban la molestación en todos los años. El que habla es Román, quien se acuerda también que no era un curso normal, sino uno terrible. Había muchos alumnos repetidores con mala conducta, por lo que ese grupo de 4 revoltosos tampoco desentonaba. Una vuelta tuvimos que llevar un pulmón de vaca para la clase de biología y cuando terminó la clase nos tirábamos con el pulmón de acá para allá y bueno, y a Javier se le ocurrió tirarlo por la ventana y quedó en el techo de la escuela y quedó todo el año pudriéndose, un olor tirado. En la casa de Javier se trepaban por los techos del edificio, hasta que una vez los vecinos llamaron a la policía y los corrieron. Era un pibe súper inocente y no te aburría nunca con él. Los 4 amigos iban al colegio a la mañana, y cuando salían andaban juntos callejeando. En general iban a la plaza y jugaban al fútbol en una canchita del barrio. Javi incluso llegó a jugar varios años en el Club Juan 23, pero tuvo una lesión grave y ese sueño se terminó temprano. Más allá de su historia como jugador, Javier era bastante fanático de Rosario Central. Los 4 amigos solían ir a la cancha seguido, e incluso viajaban a otras ciudades cuando Central jugaba de visitante. Era un ritual de amistad compartido, como el de muchos otros grupos de jóvenes, en una época en la que todavía había hinchas de los 2 equipos en las tribunas, y la cancha conservaba esa épica futbolera de emoción y sufrimiento. Después de que habíamos terminado de colegio, a los 2-3 años, me subo a un colectivo en el cual viajaba a ver Central siempre yo, que era el Crazy Bus, y me lo encuentro a Fede y a Javi. Bueno, viajamos los 3 juntos a la cancha. Y Javi no estaba acostumbrado a tomar alcohol, y tomó un montón de alcohol. Se agarró un pedalín terrible. Llegamos a la cancha Independiente y no lo encontrábamos, lo buscamos con Fede y estaba medio dormido en la tribuna, así que lo sacamos y lo tuvimos que llevar al colectivo. Al empezar la secundaria, Javi era un chico tímido y se notaba que estaba medio deprimido. Pero en tercer año, al cumplir los 15... Y en un momento Javi hace un clic y se da cuenta de que era un pibe súper fachero. Ojos claros, rubios. Entonces se empieza a cortar el pelo, a arreglarse y ponerse más a la moda. Al mismo tiempo, en el 98, Javier descubrió el punk rock. Cuando volvemos a las clases, era el auge del punk rock. Había muchas bandas que sonaban como Ataque, Flema, Bulldog. Y bueno, cuando volvemos a clase lo hago escuchar a Javi y a Javi le encantó. A partir de ese momento, las travesuras se tranquilizaron. Javi empezó a salir, a tener contacto con pibas y pibes de otros colegios, a ir al gimnasio y a desarrollar un buen estado físico. Con ese grupo salía a boliches tipo matiné, como Planet. El bullying se terminó. La timidez había quedado atrás. Después de terminar la escuela, en el año 2000,
Javier empezó a estudiar educación física en el Instituto ISEP 18. Martín Russo Nasasi lo conoció estudiando. De ahí en adelante se hicieron amigos, y esa amistad llegó hasta los últimos días. Sin maldad, excelente compañero, siempre de buen humor. Javier siempre estaba dispuesto a juntarse, a salir, a estudiar juntos. Sin embargo, era colgado y vivía en su mundo. Alguien entró al salón y preguntó si alguien había perdido un juego de llaves con un llavero de central. Y nadie dijo nada. Al rato me dice Javi que había perdido las llaves. Entonces, bueno, las fue a buscar y cuando volvió nos dice: me olvidé el paraguas. Socialmente, en ese momento Javier era normal. Iba a tomar mates al parque, salía a boliches, se juntaba a tomar una cerveza, estaba con chicas y se divertía como cualquiera. De forma progresiva, Javier empezó a pasar cada vez más tiempo en el gimnasio. Siempre de carácter pacífico, era muy raro que Javier se pusiera agresivo. Una vez, un pibe vecino del barrio se lo cruzó borracho en una disco y le quiso pegar. Javier lo esquivó. Al otro día, ante la sorpresa del flaco, Messina le fue a tocar la puerta para preguntarle por qué se le había agarrado con él y si había alguna forma de solucionarlo charlando. El vecino ni se acordaba de lo que le había hecho la noche anterior, y al enterarse y ver la actitud de Javi, se quiso morir. Una sola vez vi que le pegara a alguien. Fue cuando entramos a un boliche y había un muchacho bastante grandote pegándole a un pibe más chico. Javi fue y le pegó de una al grandote. Lo sacaron del boliche a los 5 minutos de entrar. Igual creo que fue un caso de justicia. Martín recuerda que Javier siempre había sido un poco perseguido. Si alguien lo miraba mal, pensaba que le quería pegar. Pero de repente, cuando estaban terminando la carrera, se puso un poco serio. No violento ni malo, porque no le gustaba la agresión. Pero ya no era tan simpático y amable como cuando Martín lo conoció. Se volvió más desconfiado y negativo. Más allá de eso, Messina hizo la carrera al día, y fue uno de los primeros en recibirse de profesor. En 2005 empezó a estudiar kinesiología, como una continuidad de trabajo con el cuerpo. Por esta misma época, empezaron las sensaciones de encierro. Estudió un tiempo la carrera, al menos un año, pero dejó. Entre las razones, Javier le dijo a su padre que un kinesiólogo trabajaba entre 4 paredes, y él no quería esa vida. Ese mismo año consiguió trabajo en Casa Amarilla, un centro de rehabilitación física. Alfredo, que siempre trataba de controlarlo, y quizás con una necesidad sobreprotectora de acompañarlo, una vez lo siguió con el auto y lo vio en la puerta, dudando para entrar. Javi le dijo que se sentía encerrado, ahogado, y terminó renunciando. Él se dio cuenta de que profesor de educación física no era lo suyo, no era lo que él esperaba. En este punto se produce el quiebre, y el salto hacia la música que tomó por sorpresa a la mayoría de sus seres queridos, que no estaban al tanto de lo que le había pasado con Luli, ni de lo mal que le había hecho a Javier. Y me dijo que se había comprado una guitarra, que quería hacer música. Cuando Javier le contó eso, Martín le dijo que tocara una canción, pero él respondió que no sabía y que recién estaba aprendiendo en un instituto. Pero al poco tiempo, arriba de un colectivo, lo vio subir con su guitarra. Él tocó para la gente unos rasguidos y sin saber tocar prácticamente. Y también cantó, creo que sin saber hacerlo en ese momento. Yo no lo podía creer, era como que no le importaba nada. A los tumbos, por puro afán atropellado, de la vida de Javier se había ido el pibe piola de gimnasio y había aparecido el músico. Pero la metamorfosis no estaba terminada. Ya estaba el punk, pero faltaba el dios. Siento que me voy a volar y no voy a regresar nunca más aquí. Discúlpame, pero es así. Te necesito mucho más de lo que vos pensás, pero no quiero fallar. Mi corazón se va de aquí y esta vez es así y no puedo ya seguir porque te vas y no lo puedo evitar. Y esta vez es así y no puedo ya fingir, la vida es así, hoy me toca despegar. La segunda muerte del dios punk es una creación de Nicolás Maggi con producción de R Podcast y Posta. La dirección artística es de Martín Parodi y la edición y producción sonora de Juan Ignacio Isern. Santiago Sietecase hizo la música original y el diseño gráfico es de Yemina Paz Menis. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero. Estrategia y desarrollo comercial, Federico Rusconi. Grabado en los estudios del Laboratorio Sonoro de la UNR. Y esta vez es así y no puedo ya fingir, la vida es así, hoy me toca despegar y despegar.